Les mando un gran abrazo a todos y les damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar de este primer conversatorio constituyente. La verdad debemos confesar que nos hubiera encantado que este evento lo hubiéramos realizado en persona, haber estado con Ramón recibiéndolos en la puerta, con todo el equipo de Valgesta, tomarse un cafecito, copuchar un poco, pero bueno, lamentablemente las condiciones no se dan, esta pandemia nos tiene encerrados, pero bueno, vamos que se puede, hay que seguir luchando, no bajemos los brazos porque estamos pasando por momentos muy duros y depende de nosotros el que podamos vencer esta pelea. Como vieron en el inicio, y también lo pueden ver a mi espalda, hemos aprovechado esta oportunidad para poder compartir con todos nuestros amigos y amigas nuestra nueva marca e imagen corporativa. Estamos muy contentos por ello. Y esto tiene una historia que es larga. Hace 21 años, en el mes de febrero del 2000, aquel entonces joven Ramón Galás tuvo la osadía de crear una consultora con muchos sueños, una consultora dedicada al sector energético, cuyos pilares fueran la independencia, fueran la calidad, la innovación, y también una consultora comprometida con el debate de las políticas públicas, para impulsar cambios en nuestros mercados. Creemos que nuestra historia ha sido exitosa, y ese éxito se debe fundamentalmente a todos ustedes, a nuestros clientes que nos han dado la confianza, al diálogo que hemos tenido con ellos y fundamentalmente a nuestros equipos. Un gran saludo y abrazo a los equipos que nos han acompañado durante estos 21 años y muy especialmente a un equipo talentoso de jóvenes que tenemos hoy día que combina también la experiencia y la formación. Queremos partir, por tanto, agradecer a todos ustedes porque estos 21 años nos han llenado de satisfacciones y nos permite llegar a la adultez conforme a nuestra edad. Pero como todos ustedes saben, Valgesta nunca se quedó dormido y es por eso que en enero, febrero de este año estuvimos discutiendo largamente con Ramón acerca del futuro. ¿Qué es lo que venía? ¿Cuáles son los cambios que se avecinan? Este mundo post-pandemia, ¿cómo nos tenemos que preparar? Y es por esto que creemos que nuestra principal conclusión fue que en el horizonte lo que se veía era una nueva vida. Una nueva vida porque creemos que las relaciones humanas, afectivas, laborales, se han transformado completamente y creemos que se va a quedar. Hemos aprendido a comunicarnos a distancia, a formar redes, a que las fronteras no existen y por lo tanto tenemos múltiples formas de trabajar y de relacionarnos con nuestros clientes. Y para nosotros eso ya es nueva energía. Las relaciones con nuestros colaboradores, el trabajo en equipo, el diálogo con nuestros clientes y la formación de estas redes forman un nuevo mundo y un nuevo entorno de hacer consultoría. Pero no solamente eso creemos que es nueva energía. También estamos en un enorme proceso de transformación energética y que probablemente este siglo va a marcar un cambio de era. Como todos sabemos, nuestra era contemporánea nació con la revolución industrial, con el descubrimiento de la máquina a vapor y el descubrimiento de cómo los hidrocarburos nos generaban más energía para trabajo que la que nos proveían los animales y el propio ser humano. Probablemente en este siglo lo que vamos a ver un cambio de era dominado por las fuentes renovables y limpias de producción de energía y muy especialmente, por qué no decirlo, la era del hidrógeno. Por lo tanto, la nueva energía también es esa transformación energética que estamos viviendo fuertemente en Chile y el mundo. Pero también, como país, iniciaremos una nueva etapa con una nueva constitución, un nuevo pacto social, económico, cultural, ambiental y político, el que nos va a marcar nuestra historia en las próximas décadas y que nos genera un nuevo Chile. Por ello, Valgesta Energía hoy día pasa a ser Valgesta Nueva Energía, como un símbolo de nuestra vocación permanente de estar al día, pensando en el futuro, como un símbolo que como sociedad y humanidad tenemos una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas. Así que amigos y amigas, no podíamos dejar pasar este año sin que el proceso constituyente se nos fuera por el lado y nosotros no tuviéramos la oportunidad de participar de alguna manera. Como saben, nuestro ADN está marcado por el interés permanente de aportar en el debate de las políticas públicas y la regulación del sector energético, de ser un puente técnico entre los actores, de fomentar la discusión abierta, con altura de miras y sin descalificaciones. Y es por esto que creímos que para este año, el realizar un ciclo de conversaciones constituyentes, donde el sector energético pudiera aportar una mirada, un entendimiento común y hacer un aporte a la discusión, podía ser una gran oportunidad para todos nosotros. Este ciclo de conversaciones parte hoy. En este primer ciclo de conversaciones
Tenemos invitados muy interesantes a quienes les agradecemos desde ya haber aceptado nuestra invitación. Y el formato de discusión va a ser moderado por Ramón Galá en base a preguntas e interacción entre los participantes. En mi caso, voy a estar recibiendo todas las preguntas, comentarios, ideas que ustedes hagan a través del chat que tienen a disposición. Y por lo tanto voy a ser su representante en este proceso de discusión. Así que hagan las preguntas con toda libertad y cada cierto rato voy a ir interviniendo en la conversación. Y en nuestro próximo conversatorio vamos a invitar a constituyentes ya electos para conocer de primera fuente cuál es su mirada, su posición, su visión respecto al tema, y vamos a tener un formato donde les permita a todos los asistentes participar directamente con los constituyentes, de tal manera que haya un diálogo directo con ellos. Bueno, sin más, nuevamente les digo muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tengan un afectuoso abrazo de mi parte y los dejo con Ramón Galá. Gracias. Gracias, Andrés. Hola, ¿cómo están todos y todas? Muy bienvenidos. La verdad que para nosotros es un honor, es parte de nuestro ADN, como dijo Andrés, estar en un encuentro como este, que ha generado mucho interés en todos ustedes, en todos quienes están participando, y estamos muy contentos por eso. Hoy nos acompañan destacados panelistas que están invitados a una conversación, así lo planteamos, ¿verdad?, sobre un tema que ha generado muchísimo interés y que tiene que ver con energía y nueva constitución. Nos acompañan hoy día dos integrantes de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, el diputado Pablo Vidal, que además preside la comisión, y el diputado Francisco Guiguren, representante de Renovación Nacional en esta comisión. Junto a ellos está Cristina Escudero, que es abogada, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, y quien además participó en la mesa técnica constituyente que estableció aquellos aspectos o mecanismos que debían estar contenidos para que este proceso fuera exitoso. Y finalmente también nos acompañará Eugenio Evans, abogado, experto en temas de energía y aspectos constitucionales, ¿verdad?, en derecho constitucional de la Universidad Católica. Con todos ellos queremos armar una conversación entretenida, dinámica, en la cual todos podamos ir interactuando de manera relajada, como si estuviéramos en el living de la casa. A todos ustedes, muchas gracias nuevamente y muy bienvenidos. Un poquito las reglas del juego son las siguientes. La verdad es que en mi rol de moderador simplemente me voy a limitar a hacer algunas preguntas, ¿verdad?, para que gatillen la dinámica de esta conversación, cuyo objeto es ir dando la posibilidad de que cada uno de ustedes comente, opine respecto de las preguntas que estamos haciendo, pero al mismo tiempo pueden interactuar entre ustedes. Para eso podrán levantar la mano, ¿verdad?, hacerme una señal, y la idea es que esto lo hagamos lo más dinámico posible. Solo me voy a limitar a intervenir cuando alguna conversación se pudiera bilateralizar, bueno, ustedes ya entienden eso, ¿verdad?, bilateralizar eso, y junto con ello, que no se monopolice algún tema en particular. Esas son las reglas en general, pero la idea es una conversación relajada, muy entretenida, ojalá. Así que dicho lo anterior, simplemente me voy a remitir a hacer un poquito de contexto del por qué estamos acá. La verdad es que la energía, creo que eso lo entendemos todos, ha sido parte de la humanidad desde su inicio, ¿verdad? Quizás en un principio de manera invisible y quedaba expresada a través del esfuerzo y del trabajo de las personas o de los animales, ¿verdad?, que entregaban energía para llevar a cabo las labores del día a día y poder vivir o sobrevivir, si uno pudiera plantearlo de alguna manera. Sin embargo, en los últimos par de siglos, ¿verdad?, eso ha cambiado fuertemente, y lo que vemos es que la energía se ha transformado en algo bastante más visible a partir del desarrollo industrial o la revolución industrial. Vemos que las maquinarias requieren energía, requieren combustibles, y eso se ha quedado expreso en el diario vivir, por llamarlo de alguna manera, y se hizo visible, para llamarlo así, ¿no es cierto? Y ha llegado a tal nivel esta visibilidad o esta importancia que hoy día la energía tiene un rol importante en la vida de las personas. Creo que hay un consenso universal respecto de la importancia y del nivel crítico que tiene el tener acceso a energía, buena energía, etcétera, y probablemente esto no cambie en los próximos 50, 100 o más años, ¿verdad?, sino que se mantenga de manera bastante similar.
Tanto es así que los propios organismos internacionales, ya sea el Banco Mundial, el UNDP o muchos otros, ¿verdad?, tienen indicadores que correlacionan el consumo o la intensidad energética, ¿verdad?, de las familias, de las personas, con el crecimiento y desarrollo de los países. O sea, es un indicador que permanentemente se está revisando. Por lo tanto, pareciera ser que en este contexto la energía hoy día tiene un rol distinto a lo que tenía hace 100, 200 o más años atrás. Y en ese contexto uno podría decir, bueno, si estamos hoy día como país enfrentando un proceso que a todos nos tiene motivados, entusiasmados respecto de la redacción del texto de la nueva Constitución, ¿verdad?, ¿qué vamos a hacer con la energía? Así que, sin más, y luego de este pequeño contexto, voy a hacer la primera pregunta para que ya iniciemos nuestra conversación de hoy día en la mañana. Y es la más obvia, por supuesto, y es abierta, por lo tanto, todos los panelistas pueden participar y todos pueden responder. ¿Debe estar la energía consagrada en la nueva Constitución? Es una pregunta muy simple de realizar, no sé si es tan fácil de responder. Así que desde ya dejo la palabra, lo dejo abierto, cualquiera que quiera participar puede partir, como ustedes tienen conveniente. Levante la mano o, si no, el presidente de la Comisión de Minería, diputado Vidal, le doy el pase en esta oportunidad para iniciar la conversación. Claro, que parta cualquiera, así que parta Pablo. Muchas gracias, Ramón. Yo tomo, no hay ningún problema. Buenos días, muchas gracias a ti, a Andrea Valgesta por la invitación y bueno, los panelistas, María Cristina, Francisco y Eugenio. Mira, la verdad es que cuando me contactaron para hacerme la invitación, me pareció interesante la pregunta porque yo no la había escuchado, para ser justo. No había escuchado en el debate público, en el contexto de el proceso constituyente, esta pregunta en particular respecto de algo que la verdad es que hoy no está contemplado de ninguna manera, al menos explícita, en la Constitución. O sea, la Constitución en ningún aspecto hoy día señala cuál es el rol del Estado respecto de la electricidad, la luz eléctrica o incluso en general respecto a los servicios básicos, porque más bien la inspiración que de alguna manera establece la Constitución es que todas aquellas áreas donde el privado pueda actuar, el Estado debe restarse. Esa es la doctrina que inspira el orden constitucional que hemos tenido en nuestro país desde los años 80, a tal punto que incluso servicios básicos que fueron propiedad del Estado durante mucho tiempo, de toda su historia, terminaron siendo privatizados precisamente por esta inspiración doctrinaria que tiene la Constitución vigente en nuestro país. Por lo tanto, ¿cuál es la manera en que hoy día el Estado está abordando el tema de los servicios básicos, en particular el de la electricidad? Es a través de estas agencias reguladoras y tarificadoras que hoy día dependen de los ministerios, como la Comisión Nacional de Energía, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la de Telecomunicaciones, en fin, varias otras más. Y a través de ella es que va, de alguna manera, ejecutando un rol del Estado que es más bien de regulador, en algunos aspectos de tarificador, en algunos casos son mercados libres, en otros son regulados, en algunos casos son competitivos, en otros casos son monopolios naturales. Ustedes saben mejor que yo cuál es la característica o la condición de cada uno de ellos. Y la pregunta que tú haces es más profunda, más de fondo, es más anterior, y es más allá de cómo funciona cada uno de estos mercados, cada una de estas industrias, incluso en su desagregación, que hoy día podemos hablar en el caso de la electricidad, la generación, la transmisión, la distribución, o eventualmente el debate que está hoy día ocurriendo en el Congreso, pero que está ocurriendo hace muchos años en el mundo de los expertos o de la industria respecto de la comercialización. ¿Cuál es el rol entonces que debiera tener el Estado en un debate constitucional que probablemente va a estar predominado en la arena pública respecto de cuáles son aquellos derechos básicos que el Estado debiera garantizar y de qué manera debiera garantizar para constituir las condiciones de vida mínimamente digna que debiera tener la gente en nuestro país? Y ahí la pregunta es, ¿qué han hecho otros países? Y lo que nosotros podemos observar, yo no tengo el detalle si es que hay menciones explícitas respecto al tema de la energía o la electricidad en particular en constituciones de otros países. Reconozco que no tengo ese detalle y si alguien acá lo tiene sería interesante conocerlo, pero lo que sí sabemos es que la experiencia de los países desarrollados es que estas entidades reguladoras, tarificadoras, por lo general tienen mayor autonomía.
o sea, tienen menos dependencia política de los gobiernos de turno y tienen más bien autonomía de carácter técnico para poder ejercer sus tareas. Y yo creo que eso es algo que tenemos que explorar, darle a todas las entidades esa visión de más largo plazo, en el fondo, donde no solo las autoridades, el director de la Comisión Nacional de Energía, por dar un ejemplo, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, no dependa del presidente de turno, sino que además la mirada que ellos tienen o la responsabilidad que ellos tienen también trascienda a los gobiernos, que sea una mirada de Estado, que sea una mirada a largo plazo. Yo creo que ahí hay algo que no sé si tendrá que quedar escrito en la Constitución, pero que creo que es importante para ir avanzando a un mercado que dé más garantía respecto de tanto de la competencia como de la regulación, como de la calidad de servicio que se entrega a los clientes y a los usuarios. Ahora, otra pregunta es, cuando estamos hablando de estos servicios básicos, y ahí incorporo, sin entrar en detalle, pero también otros como por ejemplo los servicios sanitarios, ¿tiene el Estado una obligación? Y yo tiendo a creer que sí. Yo creo que el Estado tiene la obligación de garantizar por lo menos el acceso y la calidad a estos dos servicios. Luego podemos tener una discusión respecto de quién paga la cuenta. Y esa es una discusión quizás más compleja porque también la cuenta está un poco cara hoy día, pero el hecho es cierto. Yo creo que el Estado debe garantizar el acceso y la calidad del servicio a los servicios sanitarios, a los servicios eléctricos, y agrego algo, aquello que probablemente a mediados del siglo pasado eran los mínimos civilizatorios o lo que se llamaba la urbanización, que era agua potable, alcantarillado y luz eléctrica. Yo creo que esos servicios básicos hoy día se extienden a otros. Y yo creo que en el muy corto plazo, no solo por el debate constitucional, yo creo que sí o sí va a haber que incorporar dentro de la categoría de servicios básicos también el acceso a Internet, también el acceso a la recolección de una basura diferenciada con criterios de reciclaje. O sea, yo creo que vamos a empezar a hablar de una nueva urbanización, en una lógica de nuevas ciudades, donde probablemente el acceso al transporte público también va a ser considerado un servicio básico, sobre todo en ciudades tan grandes como Santiago. Entonces, en ese debate más global respecto de cómo viven las personas en el territorio, yo creo que el Estado tiene que garantizar el acceso y la calidad de esos servicios. Me quedo ahí por ahora con ese aspecto y creo que podríamos profundizar más adelante también respecto de las características que pueden tener las empresas que participan de estos mercados y cuál es el rol que debiera tener el Estado directamente en esa empresa, si participación o no. Yo tengo una opinión al respecto, pero profundicémosla para adelante para no dar tanto la lata y darle espacio a los otros expositores. Muy bien, muy interesante. Creo que fue una pasada por todos los temas que hoy día debiésemos abordar. Muy amplia la respuesta, así que no sé, ¿a alguien más le gustaría comentar respecto de cómo, o sea, si se debe estar consagrada el tema de la energía en la nueva Constitución? Diputada Guibule. Está muteado. Tiene que el micrófono. Está recontra inspirado. Muchas gracias, Ramón. Saludos a todos los invitados y a todas las personas que están hoy día oyéndolo. La verdad que interesante tocar este tema, sobre todo en un momento en que yo creo que estamos en un cambio, en una época de muchos cambios. Y en un país como Chile, donde hoy día estamos debatiendo el futuro de los 50 próximos o más años de nuestro país a través de una nueva constitución, yo creo que es básico plantearse cuál es el rol de hoy día un bien esencial, porque ya que estamos hablando de los bienes esenciales, yo creo que la energía hoy día para todos es un bien esencial. ¿Qué rol tiene que cumplir la Constitución respecto a la energía? Y de verdad que yo creo que deberíamos ir más atrás. ¿Es la energía un derecho fundamental, humano y básico? ¿Es la energía, la verdad, un derecho que le corresponde a todas las personas y que por ende debiera estar consagrada en la Constitución? Yo creo que nada lo dice nuestra legislación respecto a aquello, pero sí tenemos antecedentes que lo tienen y que yo, la verdad, lo he buscado. Primero está la Declaración de los Derechos Humanos de 1945, donde habla del nivel adecuado que deben tener las personas. Está la Declaración de Derechos Humanos Emergente del 2004, donde también
suscrito en Barcelona, donde se destaca el derecho de todo ser humano de disponer, ¿no es cierto?, de agua potable, saneamiento y energía. Está el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Está la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que también, de alguna forma, de 1979, donde se plantea este tema. O sea, la legislación internacional se ha planteado el derecho de la energía y ha abordado este tema. También hay constituciones como la de México, donde también se plantea el tema de la energía y habla, ¿no es cierto?, que el Estado se encarga prácticamente de todo lo que respecta al tema energético. Entonces yo creo que sí, la energía en general es un bien hoy día de alto valor que nosotros debiéramos consagrar en la Constitución. Consagrarlo y hacernos, porque nos tenemos que hacer cargo de esto. Ahora, ¿por qué debe estar consagrada en la Constitución? Es lo mismo a que el Estado se haga cargo de la energía, y en eso yo discrepo de lo que decía Pablo, ¿no es cierto?, donde dice que lo que ha guiado, el espíritu que ha guiado todo nuestro sistema en los últimos 40 años ha sido que donde el privado puede actuar, el Estado se debe restar. No es eso. No es eso. Es donde el Estado no puede hacerlo mejor que los privados, obviamente que debe restarse para darle paso a quien mejor administra, quien mejor gestiona, quien mejor, ¿no es cierto?, realiza el desafío de poder llegar a desarrollar aquellas materias. Y en ese sentido, el Estado toma un rol subsidiario, que en Chile ha tenido un aspecto más bien, yo diría, un enfoque más bien de un Estado subsidiario más bien negativo que positivo, pero donde el privado es más eficiente, el Estado, ¿no es cierto?, tiene que mantenerse al margen para poder darle mayor desarrollo y crecimiento. Entonces yo creo que efectivamente, la energía debiera estar consagrada en nuestra Constitución, debiera estar consagrada y definida porque es un bien hoy día esencial, y nosotros deberíamos asegurarle a todas las personas un acceso equitativo a la energía. Diríamos, más, yo creo que nosotros deberíamos establecer en la Constitución un derecho a la no discriminación del acceso a la energía y que este sea equitativa, para que todos tengamos las mismas posibilidades. Hoy día eso no ocurre. Hoy día no ocurre eso. Hoy día en Chile no existe este acceso equitativo en todos los sectores. Hay cosas de ver lo que pasa en la ruralidad de nuestro país con lo que pasa en las capitales regionales, en las grandes ciudades. Eso hoy día existe una diferencia enorme que nosotros tenemos que abordar y tenemos que de alguna forma garantizarle a cada ciudadano hoy día que eso se va a terminar. El acceso a la energía es un bien tremendamente importante, pero tiene que ser un acceso equitativo, donde de verdad cada habitante no debería tener problema a acceder a la energía. Y lo último, ojo con el tema del Estado. El Estado, obviamente, que yo no tengo ni un problema. Para mí, por lo menos en mi generación, el tema del Estado no es un tema tabú, no es un tema que me da miedo. Yo no le tengo susto al Estado. Lo que le tengo susto es al síndrome de paralización con respecto al Estado. Que nos paralicemos. Yo creo que el Estado tiene que ser un Estado eficiente, tiene que ser un Estado en forma, un Estado adecuado, ni grande ni chico, un Estado adecuado, un Estado que responda a las necesidades de la gente. Yo creo que el Estado tiene que
intervenir en la vida, en la vida del país, no restarlo, no separarlo, tampoco agrandarlo. El Estado debería cumplir un rol de regulación, de fiscalización, de supervisión. El Estado debiera cumplir un rol de hacer que las cosas funcionen y que funcionen de forma expedita. Si de alguna manera le podemos dar un sentido respecto al Estado, de lo que ocurrió hace unos años atrás, ¿no es cierto?, en octubre del 2019, es justamente un Estado que no ha sabido asumir las responsabilidades que hoy día tiene nuestro sistema y el mundo moderno. Por lo tanto, yo me la juego por un Estado ni grande ni chico, un Estado adecuado, un Estado que sepa responder a las urgencias que tiene hoy día el mundo de hoy, un Estado que sepa actuar y que de verdad no se coma toda la actividad del país, pero tampoco se reste, tampoco sea mínimo, sea un Estado que de verdad responda a las exigencias que significa un mundo que hoy día se desarrolla rápidamente, un mundo que hoy día evoluciona con una velocidad enorme. Lo que ocurra de aquí a 5 años más no sabemos en qué situación vamos a estar, porque la verdad que el grado de evolución y de rapidez con que está creciendo y que está cambiando el mundo es algo muy, muy importante y muy rápido. Entonces, ojo con eso, yo me la juego para que la energía tiene que estar consagrada en la Constitución, el acceso tiene que ser equitativo y por un Estado que regule, que fiscalice y que supervise y que haga que las cosas funcionen y funcionen de manera adecuada. Muy bien, gracias, diputado. Siguiendo la misma línea y obviamente haciendo la misma pregunta tanto a Cristina como a Eugenio, también me gustaría que se explayaran un poquito en qué dice el derecho comparado y en particular a ti, Cristina, un poco cómo va a ser el proceso constituyente. Es decir, este proceso tiene una serie de aspectos que hay que tener en cuenta. Me gustaría que nos contaras también un poquito de eso, más allá también de responder la pregunta inicial. Hola, bueno, primero, perdón, buenos días. Gracias, Ramón, gracias, Andrés, por esta invitación. La verdad que el tema es yo creo, muy importante para lo que viene en el futuro del país y obviamente es un tema que es constitucionable. Yo lo voy a poner de esa manera. No es que, no voy a decir lo que pienso yo, pero o sea, no es un deber de la Constitución que esté la energía en ella, como no lo tenemos en la actualidad, pero sí es una posibilidad y para eso voy a dar algunos antecedentes en Chile de cómo podría ir para allá. Si nosotros vemos el contexto en el que estamos teniendo nuestro proceso constituyente, uno podría imaginar que, por ejemplo, el derecho a la energía sería un tema que se va a debatir en la Convención porque el no acceso a ella o el acceso inequitativo genera brechas y es justamente esas brechas de inequidad en el país los que nos ha traído hasta este momento constituyente. Entonces es probable que por un lado se discuta eso, por otro lado también estamos discutiendo el rol del Estado en la provisión de bienes públicos y a mí me da la impresión que entonces, como ha salido en otras constituciones y en otros procesos constituyentes en Latinoamérica, para mirar nuestro vecindario, el rol del Estado en energía ha sido tocado en la Constitución. Ha sido tocado en la Constitución, por ejemplo, en Venezuela. Bueno, esto es un caso, después podemos hablar como de los casos más problemáticos o menos problemáticos en la región, pero cuando Venezuela discutió su Constitución, obviamente el contexto en el que se discute también es un contexto de inequidades, de exclusión, y en el cual se discute el rol del Estado, y cuando se habla del petróleo, por ejemplo, bueno, obviamente en Venezuela el Estado se reserva
un fuerte rol y se reserva que toda la actividad petrolera y otras actividades relacionadas con ella va a estar a cargo del Estado, ¿ya? En Colombia, un caso menos estresante para algunos, ¿verdad? Se creó una corporación autónoma regional encargada, entre otras cosas, de la generación y distribución de la energía, ¿ya? Y además se reserva el 2% de las regalías para fiscalizar y hacer estudios en relación a las energías. En otros países como Ecuador, donde también los hidrocarburos son importantes fuentes de ingreso para el país, el Estado también se reserva un rol y además lo relaciona mucho con el medio ambiente, de cómo no puede ser incompatible con el derecho a la alimentación y el uso del agua, por ejemplo. Entonces, todos los países han incorporado en sus procesos constituyentes los temas que los estresan en el momento en que se está haciendo la discusión constituyente, ¿ya? Y en Chile, ¿cómo podría pasar eso? Si uno ve la mente del proceso participativo en el gobierno de Bachelet, en esos resultados, el tema del medio ambiente fue un tema que la ciudadanía o los que participaron de los ELA, no sé si se acuerdan de los encuentros autoconvocados, pusieron como prioritario dentro de las cosas que la Constitución debía tratar. Y en las encuestas, sobre todo en los cortes más generacionales, el tema del medio ambiente y las energías limpias es un tema central o muy importante, sobre todo para las generaciones jóvenes. Entonces uno podría esperar que entrara el tema de energía a través de las energías limpias y el rol del Estado con respecto a cómo se proveen y se distribuyen esas energías limpias, ¿ya? Ahora, como digo, es una posibilidad, y no es algo del debe ser, porque esto también podría ser regulado por ley, con alguna mención en la Constitución, ¿ya? Ahora, y eso me lleva a la siguiente pregunta, de cómo va a ser el proceso. El proceso está, ¿cuáles son las posibilidades de que esto quede o no quede en la Constitución? ¿Ya? El proceso, nosotros sabemos algunas cosas del proceso, otras cosas no las sabemos, ¿ya? Pero las reglas principales de él las sabemos, que va a ser a través de acuerdos amplios, es decir, de 2/3 y en hoja en blanco. ¿Esto qué quiere decir? Que para que algo quede en la Constitución debe tener un acuerdo mayoritario en la Convención. Si hay 1/3+1 que no está de acuerdo con incluir, por ejemplo, la energía como un derecho fundamental, lo cual después, bueno, a lo mejor Eugenio lo puede explicar con más detención, pero si se incluye como un derecho, entonces el Estado tiene el deber de proveer de alguna manera, ya sea a través de la promoción en el sector público-privado, pero el Estado tiene un rol ahí especial, ¿verdad? Y se puede reclamar ante los tribunales de justicia si es que eso estuviese debidamente garantizado, que es otra cosa que se va a discutir. Pero para que eso quede en la Constitución, bueno, tiene que tener un acuerdo amplio. Y si no tiene ese acuerdo amplio, entonces va a quedar entregado a la ley, porque la Constitución va a ser silenciosa en ese aspecto, ¿ah? Y eso puede ser positivo o negativo. Ya, eso va a ser dependiendo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, ¿verdad? Conseguir un acuerdo de 2/3 genera una enorme estabilidad para el futuro, ¿ah? Después, discutirlo por ley, nadie garantiza que el acuerdo deba tomarse por 2/3. Eso va a depender de los quórums que se decían en la Constitución, ¿ya? Y bueno, y como hay otras cosas que no sabemos del proceso, por ejemplo, qué tipo de comisiones va a haber en el proceso y cómo se van a ir desencadenando las votaciones no en el Congreso, en la misma convención, ¿ya? Y eso también va a ir determinando si es que el tema de energía va a tener un rol, va a tener una comisión especial, por ejemplo, va a haber una comisión de medio ambiente y energía, y eso también le puede dar una visibilidad al tema, que si en el contexto de la opinión pública es importante, va a ejercer una presión sobre la Convención y la Convención se va a tener que pronunciar sobre eso.
¿ah? Porque otro elemento importante de la convención es que va a ser bastante diversa, y al parecer, por el análisis que hay de las candidaturas hasta el momento, también va a ser una convención que va a tener un perfil diferente a los del Congreso, y por lo tanto sus incentivos probablemente también van a ser diferentes, ¿ah? Van a estar probablemente más orientados a llegar a esos grandes acuerdos, porque ningún convencional constituyente va a querer terminar el trabajo diciendo que fracasaron en su labor. ¿Ah? Y eso es un incentivo bastante potente para que a medida que pase el tiempo, la posibilidad de llegar a los 2/3 sea cada vez mayor. Es decir, vamos a tener un mayor grado de acuerdos hacia el final, cuando todos los convencionales se hayan conocido mejor, sepan cuáles son las preferencias de los otros y lo que están dispuestos a negociar para llegar a sus primeras opciones. Entonces, hacia el final de la convención va a haber este rol de yo te doy, tú me das, propio de la política, que va a hacer que esos acuerdos se alcancen. ¿Ah? Entonces, bueno, voy a quedar hasta ahí, ¿verdad? Pero Ajá. eso, yo creo que el tema de energía va a entrar a través de los derechos y el rol del Estado, finalmente. Buenísimo. Bueno, Andrés me comenta por interno, como dirían, ¿verdad? Que estamos recibiendo varios comentarios, pero antes de pasar a ellos me gustaría preguntarle a Eugenio, en la misma línea lo que ya se ha venido planteando tanto por los diputados como por Cristina respecto del proceso de cómo debiera estar consagrado el tema de energía, que ahora en la visión de Cristina me parece muy interesante que pudiese estar o no, ¿verdad? No es mandatorio, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Qué dice el derecho comparado al respecto? Y también hacer una reflexión un poquito de aquellos componentes o aquellos elementos de la actual Constitución que han permitido un desarrollo del sector energético en Chile que es reconocido como un desarrollo exitoso, un desarrollo que es líder a nivel latinoamericano e incluso muchas veces a nivel mundial, ¿verdad? Y que se desarrolla un esquema constitucional, un marco constitucional, perdón, con la actual Constitución. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Cómo se conjugan aquellos elementos que uno podría tomar o no tendría que tomar? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hola, buenos días, gracias Ramón, muchas gracias Andrés también por invitarme. La verdad que es súper entretenido este tema, y este es un tema que yo lo vengo trabajando hace rato. Yo hago clase en la Católica, un curso que es constitucional y eléctrico, y la verdad es que la mezcla es perfecta porque es difícil concebir una actividad económica en Chile que tenga la intensidad de la regulación que la actividad económica de la energía tiene en nuestro país. Si uno compara en general la actividad económica bancaria, las pensiones, etcétera, etcétera, lejos la más intensamente regulada es la energía. Yo podría estar 5 años haciendo clases sobre temas vinculados con la energía y nunca terminaría porque la cantidad de regulación es realmente sorprendente, porque bueno, está, además de la regulación propia de la Constitución, que yo creo que es muy potente en materia de energía, aunque ustedes no lo crean, está toda la regulación legal, la reglamentaria, la técnica, etcétera, etcétera. Y la verdad es que hay un cuerpo institucional en el Estado hoy día destinado a regular el ejercicio económico de la energía enorme, muy importante. Está el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, decía el diputado Vidal, la Comisión de Energía Nuclear, que no tengo muy claro cuál es el sentido de su existencia, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y las restantes superintendencias que de alguna manera también intervienen en la gestión de los proyectos eléctricos, especialmente la Superintendencia del Medio Ambiente. Mira, la próxima semana, Ramón, estoy invitado también a otro seminario como este porque tengo que exponer, me invitaron a exponer sobre el derecho al paisaje. En Colombia está reconocido como un derecho humano el derecho al paisaje. Entonces, a mí me sorprende, porque la verdad es que yo lo encuentro súper interesante porque ese es un tema que a lo mejor en Chile viene a discutirse. Pero el tema es cómo cauteláis tú el derecho al paisaje. Hoy día en Chile no está explícitamente establecido el derecho a la energía y yo creo que no hay ninguna necesidad de hacerlo tampoco. Ninguna. Fundamentalmente porque lo que se necesita, y yo concuerdo con el diputado Iguren y discrepo con la sensación que me dejó algún comentario el diputado Vidal, en el sentido que
bueno, efectivamente el Estado hasta 1973 era prácticamente detentaba el 100% de los servicios públicos o la propiedad de los servicios públicos en Chile. Yo no tengo muy claro, diputado Vidal, que haya sido muy exitosa la gestión del Estado en la provisión de los servicios públicos a la comunidad. Yo diría que era más bien fulera la prestación de los servicios públicos a la comunidad. Hoy día yo tengo además la sensación, no la sensación, tengo la certeza, diputado, que la penetración de la energía eléctrica a nivel comunitario en Chile es enorme. Lo dijo Ramón, yo aquí absolutamente cero ideología. La experiencia chilena en materia de provisión de energía eléctrica a los chilenos es ejemplar a nivel latinoamericano, y lo dijo Ramón, quizá mundial. Y no está en la Constitución. Si en la Constitución hay instituciones hoy día que debieran recogerse necesariamente en un futuro texto constituyente. El Estado de Derecho, la certeza jurídica, la seguridad jurídica, lamentablemente ha tendido a flaquear últimamente, pero es fundamental para inversiones tan potentes como la que tienen que hacerse en esta industria. Esta cuestión que el Estado sea subsidiario o no subsidiario, es un tema que la verdad es que a mí ideológicamente tiende a superarme un poco. Yo creo que en esta cuestión hay que reconocer que los privados, que los agentes económicos privados pueden desenvolverse natural y objetivamente con éxito en la provisión de algunos servicios públicos. Lo decía el ministro de Obras Públicas. Con la tremenda sequía que tiene Chile, tremenda sequía, 10 años, con una sequía muy brutal, con estas lluvias rarísimas como las que ocurrieron en febrero, a la gente prácticamente no tuvieron suspensiones de servicio de agua potable ahora en la crisis que hubo en febrero. Hoy día, lo decía el diputado Iguren, bueno, existen zonas del país que están sin energía eléctrica. Existen zonas rurales que están probablemente sin energía eléctrica, pero el acceso a la energía debiera darse fundamentalmente por la gestión exitosa que pueden hacer los gobiernos regionales como lo hicieron en alguna oportunidad para dotar de energía eléctrica a los sectores rurales del país. Para eso, objetivamente, la Constitución además tiene que imponerle deberes al Estado. Y el primer deber que tiene el Estado en cualquier constitución, y casi todo a nivel comparado, es el bien común. Y el bien común, una de las maneras de lograr precisamente la consecución del bien común es dotar a todas las personas de la mayor cantidad de bienes materiales posibles, además de los espirituales, etcétera, que permitan su mayor realización. Y dentro de ello, objetivamente, está la energía, y está también las comunicaciones, y está el agua, etcétera, etcétera. El tema es cómo lo logramos y cómo lo hacemos mejor. Y yo insisto, la manera de hacerlo mejor es profundizar, en mi opinión, en la forma como hoy día se hace. Profundizar y al mismo tiempo hacer mucho más eficiente, y ahí estoy de acuerdo con usted, diputado, en el sentido de que las agencias regulatorias tienen que ser independientes. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. La verdad es que hoy día la dependencia de la Comisión Nacional de Energía respecto al Ministerio de Energía es total. La Comisión Nacional de Energía debiera ser una agencia estatal regulatoria absolutamente autónoma. Existe hoy día, por ejemplo, en el ámbito exclusivo de la energía eléctrica, el coordinador independiente que de alguna manera materializa en la práctica esa autonomía que a lo mejor nosotros estamos pregonando hoy día para la Comisión Nacional de Energía. Pero yo sería, mire, insisto, coloquemos la pelota en el piso. Carta que yo leo en el diario quiere colocar cualquier persona y cualquier área de interés y cualquier grupo de presión quiere colocarle algo propio a la Constitución. No, yo le tengo miedo a las constituciones que están llenas de principios, le tengo miedo a la constitución que están llenas de objetivos. Le pasamos la pelota a los jueces. Y yo la verdad es que prefiero que este país sea gobernado por representantes democráticamente electos que por los jueces ordinarios, por los jueces del Tribunal Constitucional, por cualquier juez. Eso por ahora interesante. Espero haberte respondido. Súper interesante. Diputado Vidal, ¿qué quiere que le diga? O sea, trending topic en la cantidad de palabras que usted fue, en la cantidad de veces que usted fue nombrado en la intervención de Eugenio, que me parece extraordinario. La idea era justamente esa, intercambiar, ¿verdad? Ideas, opiniones, así que tiene la palabra. Muchas gracias, Ramón. Bueno, supongo que para eso me invitaron, así que estoy feliz porque comienza aquí un debate súper entretenido y agradezco las menciones que hace Eugenio. Solo quiero hacer una aclaración. Yo ya no soy diputado del Frente Amplio, así que
Yo al menos no soy de la mirada de que todo tiene que hacerlo el Estado y que todo tiene que ser estatal y nacionalizado. Sí creo que hay cosas en las cuales el rol del Estado tiene que ser muy distinto a lo que es hoy día en Chile, porque claramente el modelo de desarrollo donde el Estado se desentiende de todos aquellos ámbitos donde el mercado actúa, termina condenando que las familias que tenemos más recursos podemos elegir buenos colegios para nuestros hijos y las familias que no tienen buenos recursos, que se jodan. Y yo creo que ninguno acá quiere que nadie se joda, todos queremos que hayan condiciones mínimas de vida en nuestro país, por lo tanto, creo que el debate es más bien ese, ¿cuál es el Estado, sobre todo, que queremos para el futuro de nuestro país? ¿Cuál es el Chile del futuro? Entonces, perdona Eugenio, pero yo no tengo ningún interés en comparar la calidad de los servicios públicos de Chile de hoy día con los de Chile de 1970. A mí me interesa pensar en cuáles son los desafíos del 2021 y de los del 2050. Entonces, no vayamos a aprobarnos, a compararnos con el tricolor de Paine, pues vamos a mirar al Real Madrid, vamos a mirar al futuro, y ahí la pregunta que yo haría es, no creo, sinceramente, que el Estado francés, el Estado italiano o el Estado chino estén tan equivocados ellos y nosotros tan en lo correcto de que estos servicios tienen que ser 100% privatizados y no tiene que haber un rol en la participación del Estado, porque lo podemos ver, esos estados sí hacen inversión estatal, pública, en propiedad, en las empresas que suministran servicios básicos, porque entre otras cosas, eso garantiza que estas empresas asuman un rol también en términos de investigación y desarrollo, y no solamente de prestar el servicio y luego cobrar la factura a fin de mes. Porque yo no le exijo al empresariado que tenga una mirada de desarrollo integral de la sociedad. ¿Por qué no? Porque el empresario tiene un interés en un negocio, hace una apuesta ahí y espera una retribución por el trabajo que desarrolla. Ok, bien, el Estado no es eso. El Estado es otra cosa. Y yo creo que en los servicios básicos necesitamos una competitiva de mercado, de optimización de la calidad de los servicios y por lo tanto que tienda a entregarle a los clientes un producto a un precio justo que por supuesto le entrega una remuneración a quien hace una inversión al respecto. Pero el Estado también está pensando en cómo se desarrolla en el largo plazo y en las nuevas necesidades. Lo vimos hace muy poco, hace un par de años, recuerdo yo, hubo varias ciudades del sur de Chile que se quedaron sin suministro de agua por unas malas empresas sanitarias. Entonces tú me disculparás, Eugenio, pero si tú me preguntas a mí, yo esa empresa la estatizaría. A lo mejor no en su totalidad, a lo mejor en una parte significativa de la propiedad y luego en acuerdos público-privados, como yo creo que en general en muchas áreas sería muy virtuoso tener acuerdos público-privados, podríamos tener una mirada pública compartiendo con una mirada de optimización desde el punto de vista empresarial, y creo que eso sería bueno. Y te lo digo, ejemplos concretos de empresas que incluso están en Chile. Y ahí es donde yo no entiendo la contradicción entre lo que usted o tú, Eugenio, planteas como de lo que hay que cuidar en términos de la capacidad que puede tener el privado, y es que EDF, la eléctrica de Francia, es dueña del 83,65% el Estado francés, en una empresa que participa en el mercado francés y resulta que también participa en el mercado internacional. O sea, en Chile, el Estado francés tiene una participación alta en una empresa que entrega servicios eléctricos. En él, hasta el día de hoy, el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia es el principal accionista en él, con un 25,5%. Entonces, claro, acá no, es muy bueno que acá sean las empresas privadas las que administran estos servicios, como EDF, como Enel, que claro, tienen participación del Estado, pero del Estado francés o del Estado italiano. Y el Estado chileno mira, observa, con suerte regula. Lo que acabamos de ver y que se acaba de ratificar hace muy poco con el caso de la distribución de energía a través de la compra que hacen empresas chinas. Se me olvidó el de... Ayúdenme. ¿Perdón? CGE, que era española y ahora es china. ¿Algunos acá tienen alguna duda de que el Estado chino tiene no solo participación, sino que interés en estas empresas que están comprando empresas de áreas estratégicas en nuestro país? Entonces, yo lo único que digo es pongamos al Estado chileno a la altura de aquellos estados que en el resto del mundo entienden que el rol que tienen que jugar en estas áreas estratégicas es clave, no solo, y aquí voy a meter un tema que no mencioné al principio, no solo por garantización de acceso al servicio a la ciudadanía, sino que también por un rol estratégico en términos de la soberanía de nuestro país. Ojo. Cuidado, ya vivimos alguna vez en el gobierno de Eduardo Frei que si Argentina quería cortarnos la llave del gas, nosotros quedábamos de verdad en problema. Estamos hoy día abriendo una licitación hacia el 5G
a la empresa Huawei. Todos sabemos que entonces China va a tener la capacidad de cortarnos la llave del Internet, que yo decía al principio, es un servicio básico del presente y el futuro. Entonces, cierro mi punto con esto, porque no quiero dar la lata. Creo que este es un debate necesario respecto al rol del Estado desde el punto de vista estratégico, no solo comercial en los servicios básicos, pero concuerdo con María Cristina. Creo que las características que va a tener el proceso constituyente permiten tener la tranquilidad de que esto no se va a transformar en una eterna lista de supermercados, de servicios, de derechos sociales que tienen que garantizarse como otras experiencias latinoamericanas. Creo que el acuerdo constitucional que impulsamos, del cual al menos yo fui activo y sigo siendo activo defensor, Francisco también, es un muy buen acuerdo constitucional. La convención da garantía, la mayoría de 2/3 permite saber que son acuerdos estables en el tiempo, y yo tiendo a creer que vamos a tener más bien una constitución mínima, una constitución acotada, no maximalista, sino que una constitución acotada que establezca principios y deberes de manera general, y luego será materia de ley y de los distintos gobiernos que vengan en el futuro ir aterrizando eso a cómo se aplica en regulación y en inversiones públicas para poder garantizar aquello que nuestra nueva constitución diga. Buenísimo, diputado Vidal. La verdad que me acabo de dar cuenta que no me gusta ser moderador porque tengo unas ganas de opinar, pero no puedo opinar, por lo tanto voy a seguir dándole la palabra a usted, pero antes de eso, Andrés me comenta que tenemos varios comentarios. Andrés, please, ¿puedes tú, por favor, darnos algunos de ellos? Sí, hola, estoy como Pato Fred en el matinal, así, atrás como la voz en off. Oye, sí, mira, ha causado, bueno, obviamente harta pregunta y conversación acerca del tema de la participación del Estado. Algunos dicen hay que distinguir entre empresas públicas o empresas con participación accionaria del Estado, y por ahí a lo mejor puede haber alguna visión intermedia. Otro tema que también se ha comentado harto y que también ojalá sería bueno desarrollarlo es acerca de cómo, a propósito de esta propuesta de la autonomía de las instituciones fiscalizadoras, bueno, cómo logramos un equilibrio entre autonomía y accountability, y eso en el fondo tiene que ver mucho con cómo se eligen los directores, cómo existe un mandato más claro y una accountability. Se pregunta también al diputado Iguren que pueda profundizar a propósito del rol del Estado y del texto constitucional, profundizar el concepto de acceso equitativo y qué implica en la práctica. Pues de hecho alguien comenta, bueno, vamos a dar acceso equitativo también a todos los clientes libres, a las grandes empresas, así que están esas preguntas. Y finalmente, respecto a esto de la participación de empresas estatales e internacionales en el sector estratégico, si tienen alguna mirada, y a lo mejor es parte del debate constitucional, acerca de la reciente resolución de la Fiscalía Nacional Económica sobre la compra de SGE por State Grid. O sea, tenemos que limitar de alguna manera la presencia de estados en sectores tan estratégicos como lo plantea el diputado Vidal. Es una pregunta que está pendiente. Así que esos son por el momento. Sigo recopilando otras, pero lo dejo abierto para el panel. Buenísimo. Diputado Iguren, hay una pregunta que llegó para usted respecto de qué implicancia, cuál es el alcance de acceso equitativo a la energía, si eso incluye a los grandes clientes o no. ¿Cuál es su opinión? Bueno, voy a llegar a eso porque como yo tengo un problema de déficit atencional, tengo que partir por lo que más, por lo último para que no se me olvide, ¿no? Quiero decir de verdad que yo creo, respecto a la participación del Estado, que es súper interesante, porque estamos viviendo un momento en un país donde subrepticiamente, bajo cuerda, en esto mi estimado presidente de comisión debe estar de acuerdo, ¿no es cierto? Cuando se habla del litio y de alguna forma se trata de nacionalizar el litio, todo volver como, él no quiere que se diga, pero volver a los años que ya hemos pasado, que son los años 70, ¿no es cierto?, donde se pretendía estatizar y quería estatizarse todo. La verdad que hoy día yo huelo, hay un olor a estatismo que a mí me preocupa, y por eso yo creo que debemos abordar el tema del Estado, y valoro muchísimo, ojalá que la opinión del diputado Vidal en ese sentido tenga una mayor participación en la oposición. Valoro mucho esto de que
no se le tenga susto al Estado y que de verdad no se pretenda estatizar todo, sino que tener, como yo dije, un Estado adecuado, un Estado donde de verdad permita que las instituciones funcionen y que todo en este país funcione de manera ágil, rápida y que se responda a las necesidades de las personas como realmente hoy día se requiere nuestra sociedad. Yo, junto con eso, uno debe preguntarse si el Estado es buen gestor o es buen administrador. Veamos las experiencias. Y la verdad es que yo creo que el Estado no ha sido, en lo general, un buen gestor o un buen administrador cuando se ha hecho cargo absoluto de algunas áreas. Entendiendo de que hay ciertas áreas que son estratégicas y que obviamente el Estado las tiene que manejar, pero donde realmente se pueda, los privados puedan tener un mejor desempeño que el Estado, nosotros debiéramos darle paso, yo estoy convencido, a los privados para que ellos sean, porque son mejores agentes de gestión y son mejores agentes en el crecimiento y en el desarrollo de esas industrias. Yo sí creo que el Estado, y en ese sentido no le tengo susto a cuando los mercados tienen problemas, que las instituciones funcionen, y para eso tienen que estar las instituciones, y el Estado tiene que regular, el Estado tiene que fiscalizar, el Estado tiene que supervisar, y tenemos que tener instituciones robustas que realmente permitan que no existan problemas de distinta naturaleza, de abusos, de falta o de arbitrariedades por parte de los privados. Y en eso yo estoy absolutamente de acuerdo. Por eso hablo de un Estado adecuado. Perdona que lo interrumpa, diputado, pero tratando de llegar a la pregunta respecto de acceso, yo creo que ya hasta el punto está bastante claro, pero sí no me gustaría que dejáramos pasar la pregunta. En el fondo, cuando usted plantea acceso equitativo a la energía, y se hace esta mención a los grandes clientes también, si están incluidos o no, ¿es esa la idea o la verdad es que en energía, o sea, en acceso equitativo, hay algo más profundo y qué es lo que implica realmente? Yo cuando hablo de acceso equitativo me estoy refiriendo fundamentalmente a todo, a la señora Juanita, al habitante, a la persona que de verdad hoy día tiene el derecho a acceder a este bien esencial y que realmente tenga todos los resguardos para que ese acceso sea en iguales condiciones. Y también me refiero a las grandes empresas. Yo creo profundamente en la libertad, pero sí una libertad donde realmente esté regulada por una equidad, que realmente que tengamos la certeza de que cuando nosotros vamos a proveer de este derecho le llegue a todos. Y en ese aspecto lo entiendo como un derecho equitativo que le debe llegar a todos, a la señora Juanita como a las grandes empresas. Y yo sí me atrevería, Ramón, si tú me lo permites, a hacer una pregunta a los constitucionalistas. Y yo les preguntaría que ellos se manifestaran cómo ha funcionado en la práctica en los países donde está consagrado este derecho en las constituciones, cómo ha funcionado el Estado en estos países, cuál es la experiencia en la legislación comparada del Estado, pero en los resultados concretos. Por ejemplo, en México. Por ejemplo, en los países donde realmente está esto contemplado, como es Colombia, como lo decía Venezuela, Ecuador, más allá de la consagración, cómo ha funcionado y cuáles han sido los pros y los contras. Porque de verdad que es muy importante saber bien cuál es el resultado de la intervención
del Estado en esta industria cuando ha estado consagrado en la Constitución y la verdad que la energía está más bien estatizada que liberada para que sean agentes privados los que lo desarrollen. Bien, Cristina, Eugenio, hay una pregunta directa para usted. Aquí tengo el texto de lo que dice la Constitución mexicana, solamente como referencia. Dice, bueno, el artículo, etcétera, etcétera, estoy leyéndola directamente, discúlpenme, pero dice más o menos, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan, tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión, etcétera, etcétera. Cristina, hay una pregunta del diputado para ustedes. ¿Cómo ven ustedes el derecho comparado y cómo ven los resultados que se han dado a la luz de constituciones que sí han incorporado el tema de energía o sí han incorporado el tema del derecho a, ¿verdad? Porque es un derecho finalmente que entiendo que el derecho de las personas a tener un acceso, etcétera, etcétera. Ramón, sí, diputado. Ramón, no, y ponerlo y marcarlo mucho más profundo. En esos países la industria tiene ciertas certezas, porque a mí lo que me preocupa son eso, que la industria tenga certezas jurídicas y que no le cambien las reglas del juego a cada rato, porque cuando eso ocurre, lo que sucede finalmente es que la inversión cae, y cuando cae la inversión, todos perdemos. Entonces, yo creo, en esos países hay certezas jurídicas, la industria, se provee o se incentiva a la inversión o cuando se establece estas legislaciones en las constituciones se rigidiza en la industria. Ese es mi temor, que en Chile no se rigidice y se permita ciertas certezas que lleguen, inviten a la inversión. Muy bien, diputado. Cristina, te doy la palabra. Oye, el diputado Guiguren se gastó su tiempo de la próxima respuesta, ¿ah? Estamos de acuerdo, vamos a hacer... Lo vamos a mandar al VAR, lo vamos a mandar al VAR al diputado Guiguren. Sí, lo vamos a mandar a capilla 5 minutos, ¿ah? Cristina, hay una pregunta para ti. Ahí. Sí, a ver, yo lo voy a contestar más que desde el punto de vista del derecho, lo voy a contestar desde el punto de vista de la ciencia política, porque ese es mi background más fuerte y de donde yo he estudiado más los procesos constituyentes. Uno no le puede pedir a las constituciones más de lo que pueden dar. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo poner maravillas en la Constitución, puedo hacer una Constitución perfecta desde el punto de vista técnico-jurídico, pero al final los gobiernos adquieren un vuelo propio que tiene que ver con otros incentivos, no solamente con el marco que la Constitución les da, ¿ya? Y ahí tenemos todos los ejemplos latinoamericanos que queramos poner en la mesa. Muchas constituciones latinoamericanas en sus procesos constituyentes han puesto cosas que no son cosas locas, demasiado ajenas a la realidad y el contexto del mismo país. Por ejemplo, decir que el Estado tiene un rol importante en los asuntos estratégicos del país es una frase que nos hace daño, y que por el contrario da una flexibilidad bastante sabia respecto de qué es lo que puede hacer o no puede hacer el Estado en contextos difíciles. Porque lo que hacen las constituciones finalmente es habilitar y prohibir cosas, ¿ya? Cuando prohibimos muchas cosas, ¿ya? Y tenemos un rol del Estado demasiado determinante, por ejemplo, ¿verdad? Llega un momento en que se convierte en una camisa de fuerza, porque en un contexto muy difícil a los cuales Chile está muy acostumbrado, ¿verdad? Porque tenemos muchas contingencias naturales, que los terremotos, las inundaciones, etcétera, en sus empresas estratégicas puede hacer poco, ¿ya? Entonces son frases que no se alejan de la realidad y que pueden estar muy bien reguladas por ley, pero finalmente lo que hace que un país funcione bien es que toda su estructura en el proceso de toma de decisiones
tenga la capacidad de hacer chequeos y contrapesos efectivos para que no se concentre y que esto sea una decisión democrática. Entonces, lo que rodea la regulación de las empresas estratégicas y la energía en particular, que va a ser central en lo que en las décadas que vienen, por su escasez, por por ser tan determinantes en el desarrollo de un país, en la distribución de recursos, como debemos pensar nuestro futuro, porque es el problema que nos ha traído hasta el proceso constituyente, ¿verdad? Debiésemos pensar en un proceso de toma de decisiones, es decir, en un régimen de gobierno que sea lo más democrático posible en su distribución, ¿ya? Es decir, con eso no estoy diciendo que tiene que ser un Estado absoluto, un Estado, ¿verdad? Pero sí le estoy diciendo que tiene que haber margen para que la democracia haga su trabajo cuando lo tiene que hacer, ¿ya? Es decir, para que en el proceso de toma de decisiones no se estanque la pelota y haya la fluidez suficiente para que se eviten los estancamientos y se permita la gobernabilidad. Entonces estoy poniendo el eje en otras partes probablemente, pero que tiene una incidencia muy importante en lo que es la energía. Buenísimo. Eugenio, no sé si tú quieres un poco complementar o contraponer. No, sí, absolutamente, Ramón. Mira, yo totalmente de acuerdo en todo lo que acaba de decir la María Cristina, ella tiene muchísima razón. A la Constitución no hay que pedirle milagros, la Constitución, al que sí hay que pedirle cosas es al Estado. Al que sí hay que pedirle cosas, o a quienes sí hay que pedirle cosas, es a los autores de las políticas públicas. En definitiva, los que de verdad, volviendo al tema futbolero, los que tienen que poner la pelota en el piso son quienes gestionan las políticas públicas, el gobierno al final del día. Mira, hay tres cuestiones que me interesan. En primer lugar, una de las preguntas que se hacía era la distinción, y yo creo que es súper importante, entre las empresas públicas y las propiamente estatales. Yo en esta cuestión creo que hay que ser bastante categórico para sostener que a mí me da lo mismo que en él sea una empresa italiana o que sea una empresa estatal china, porque lo que buscan al final esas empresas es no ser una carga innecesaria para los respectivos estados. Yo no creo, al contrario, yo entiendo que en él le genera una buena cantidad de recursos al Estado italiano. A mí no me cabe duda adicional, bueno, pero si es que ahí está el tema, querido Pablo, en el sentido que las empresas estatales, o que existan empresas estatales que sean gestionadas debidamente, que generen recursos para el Estado, que no sean cajas pagadoras de favores políticos, que no sean al mismo tiempo una carga para la sociedad chilena, en ese sentido no hay ningún problema para poder aceptarlo. Lo importante es que compitan en los mercados como compite cualquier privado, que tengan al final exactamente la misma regulación y ningún privilegio especial por el hecho de ser estatales. Adicionalmente, yo creo que otro tema que a mí me interesa dejarlo claro, y yo también discrepo contigo, diputado, dejo constancia que yo ya tenía una excelente impresión tuya cuando renunciaste al Frente Amplio, se incrementó la opinión favorable que tengo de él. Oye, y profundamente. Mira, a propósito del tema de las sanitarias de la 10ª región, es cierto que hubo 4, 5, 10 días, ya no me acuerdo la cantidad de días que la gente en Osorno no tuvo agua. Yo no tengo muy claro si es que esa empresa hubiera sido estatal o estatizando, se hubieran resuelto los problemas. Yo creo que ahí el Estado de Chile hubiera tenido herramientas como para poder aplicar las sanciones, incluyendo hasta la caducidad de la concesión. Yo sé que esa cuestión es una regulación que tiene que mejorarse porque es caro el procedimiento, es decir, tener que indemnizar a aquella empresa por sus bienes que se le caduca la concesión para después retomarla y que otro privado o inclusive el Estado la adquiere y adquiere esos bienes es un procedimiento caro. Pero te insisto, el hecho de que sea estatal una empresa no resuelve el problema y a lo mejor no hubiera prevenido la existencia del problema que tuvo Osorno 10 días sin agua. Entonces, a mí, yo de verdad no tengo ningún conflicto con que el Estado participe en las cosas. El tema es que le tengo temor al Estado ineficiente, le tengo temor al Estado que es un chancho pagador de favores. A ese tipo de Estado le tengo mucho temor.
Y por último, y a propósito de la experiencia latinoamericana de empresas estatales o la provisión del Estado de todos los servicios asociados, o los servicios públicos, y en especial los asociados a la energía, las constituciones pueden decir cualquier cosa, y lo dice la constitución venezolana, pero hoy día yo entiendo que la crisis social en Venezuela también se extiende a la crisis de prestación de los servicios energéticos. Es decir, a Venezuela de nada le sirve que todas las empresas sean estatales porque la gente recibe una provisión de servicios energéticos, perdón la expresión, como el Loli. Eso, Ramón. Muy bien. Diputado Vidal. Me encantó el último concepto técnico-jurídico que utilizó Eugenio, lo vamos a incorporar. Oye, años de escolaridad, se dice eso. Exactamente. Oye, yo, perdonen que haga... Por sala. Yo hago estos comentarios un poquito más relajados porque Ramón me invitó a tener una conversación como si estuviéramos en un link. Absolutamente, esa es la idea de casa. Así que, mira, a mí me pasa que primero como matar algunos fantasmas. Al menos a mí no me interesa que Chile sea como Venezuela. Tampoco como México, tampoco como Bolivia. Ahora, a diferencia de algunos, yo sí rescato algunas cosas de esos procesos. Yo sí rescato, por ejemplo, la alfabetización del pueblo boliviano bajo los mandatos del presidente Evo Morales, que creo que es uno de los presidentes más visionarios que ha tenido Bolivia en su historia. Yo veo que los grandes problemas que tiene México están relacionados con la desigualdad, cosa que se asimila a lo que vivimos acá, y con el narcotráfico, que acá es más incipiente, pero que allá es realmente un cáncer que está destruyendo toda la institucionalidad. Por lo tanto, pongámosle ojo pensando en el futuro, porque podría ser un futuro no deseado que se podría estar aproximando a nuestro país. El caso venezolano es tremendamente complejo. Y prefiero casi que no tocarlo porque yo he sido sumamente crítico, en particular de Nicolás Maduro y creo yo su condición hoy día de un dictadorcillo, además, un dictador ordinario. Pero tengo algunas cosas que podría defender respecto a lo que el presidente Hugo Chávez hizo en su momento. Creo que son procesos distintos. Entonces, ¿por qué hago este punto? Porque dejemos de compararnos con ellos. Yo creo que ese es un fantasma al cual sacudámonos. Yo al menos no pretendo que nos comparemos con ellos. En los 90 y en los 2000, los gobiernos de la concertación nos trataban de poner en el debate de los grandes polos de desarrollo a nivel global. Estados Unidos, Europa, el Asia que emergía en ese momento. Bueno, sigamos tratando de compararnos con ellos en términos de lo que queremos como objetivo de mediano y largo plazo. Entonces despejémonos. Yo no quiero una constitución como la venezolana ni como la boliviana. No quiero eso. María Cristina decía algo muy importante. La constitución tiene que ser un marco que establece ciertas habilitaciones, como decía ella, y restricciones. El resto dejémoselo a la democracia. Y la democracia va a ir construyendo las reglas donde, por supuesto, la certeza jurídica es muy importante para quienes desarrollan negocios, y en eso es una mención que hacía el diputado Guiguren, que yo creo que es correcta. Tenemos que tener estrategias que sean permanentes en el tiempo. No podemos estarle cambiando las reglas del juego a las grandes empresas, ni a las pequeñas tampoco, todos los años. Por supuesto, no, se está empezando a hacer un hábito, gobierno que llega hace una nueva reforma tributaria, y les aviso, el próximo gobierno va a tener que hacer una, muy profunda. Pero yo espero que en algún momento lleguemos a un consenso lo más transversal posible y estabilicemos nuestro sistema tributario por un largo rato. No el que tenemos ahora, espero uno distinto, pero también espero que eso no sea cada gobierno que llegue a una nueva reforma tributaria, porque tampoco es bueno para el país. Ahora, yo sí creo que hay un sesgo ideológico profundamente fuerte en ciertos sectores de este país, en particular de la derecha, pero también de otros sectores más académicos, muy a favor de lo privado y muy en contra de lo estatal. Y voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la pandemia. Si yo hubiese propuesto hace 2 años que integráramos el sistema de urgencia público y privado, que estuviera completamente bajo el control del Ministerio de Salud para poder enfrentar una estrategia nacional contra el cáncer, me hubiesen salido a pegar en la cabeza que cómo se me ocurre intervenir ese mercado privado de la salud si la Constitución lo defiende. Yo hoy día, yo les puedo asegurar, cualquiera de los que estamos conectados a esta conversación, nos importa un comino si es que el ventilador mecánico nos lo ponen en una clínica privada o en cualquier hospital de este país. Lo importante es que si nos llega a dar coronavirus y nos llegamos a necesitar un ventilador mecánico, ojalá nos puedan prestar ese servicio. Eso es todo lo que pedimos hoy día para nosotros, para nuestra familia y para cualquier persona en nuestro país. Por lo tanto, los debates se van ajustando en la medida en que le damos al Estado la capacidad de cumplir con ciertos objetivos. Y ahí yo insisto, el rol de las empresas que están en el mundo de la energía, no solo la electricidad, la energía,
no es solo entregar una cantidad de kilos o megawatts, es un rol estratégico que también tiene que ver con la soberanía. No es solo el acceso, porque digamos las cosas como son. Gracias, y algunas comillas, a la privatización de las empresas sanitarias, la cobertura sanitaria en nuestro país llegó casi al 100% del territorio. O sea, hoy día, gracias a ese proceso privatizador, hay una cobertura distinta. Pero, Eugenio, digamos también la verdad. Yo no sé si una empresa estatal podría haber solucionado o haber evitado lo que le pasó a la sanitaria de Osorno. Pero teníamos una empresa privada y tampoco tuvimos la garantía de que no ocurriera. Por lo tanto, aquí, de la misma forma que satanizar el hecho de que el Estado participe en la producción de algunas áreas industriales me parece un error, glorificar que el privado siempre lo hace bien también sería un error. No digo que tú lo hayas dicho, pero creo que podemos coincidir que aquí el problema no es si es público o privado per se. Creo que si alguien tiene esa definición es más bien de carácter doctrinario e ideológico. Acá lo que podemos estar de acuerdo es que lo importante es la eficiencia, la transparencia, la calidad y ojalá al menor precio posible para que el beneficio sea para quien hace la inversión, pero también para el cliente final. De ahí sí puede haber participación del Estado. Por supuesto que la puede haber porque le va a incorporar una mirada estratégica que el empresario privado hoy día no tendría necesariamente por qué tenerla. Pero por eso, para que eso ocurra de buena manera y no se transforme en la caja pagadora de favores políticos, como lo ha sido en muchas ocasiones, este tipo de inversiones públicas, necesitamos darle autonomía e independencia a las entidades reguladoras y tarificadoras. Por eso es que yo creo que se van conectando esta conversación. Si tuviéramos certeza de que la entidad reguladora y la entidad fiscalizadora y tarificadora no va a estar susceptible a las condiciones políticas del momento, entonces podríamos pensar en una participación en propiedad del Estado en algunas empresas. Porque yo supongo que Francisco no creerá que Enel, EDF son empresas ineficientes por tener participación estatal. Son, por el contrario. De hecho, Eugenio, tú mencionaste algo, que el Estado, ¿por qué tendría que gastar parte de los recursos que tiene? Perdón, no lo mencionaste tú, creo que una de las personas nos preguntó por el chat, pero ¿por qué el Estado tendría que gastar parte de sus pocos recursos en estar invirtiendo en estas empresas? Y yo lo pregunto al revés, ¿y por qué el Estado no podría estar percibiendo parte de las utilidades que reciben estas empresas? Muy bien. Andrés, te pregunto, ¿cómo vamos con los comentarios, preguntas? Sí, bien, bueno, me engancho de Andrés Fres. Me engancho de las últimas palabras de Pablo Vidal, porque efectivamente esas son un poquito las preguntas que hay, es decir, ¿cómo garantizamos que la cancha sea pareja de competencia entre una empresa pública y una empresa privada? No habría conflictos de interés entre el rol de participar en un mercado y un rol regulador del Estado, y ahí, bueno, tú lo acabas de decir, es esencial un ajuste, digamos, institucional más completo para enfrentar, digamos, estas modificaciones. Pero eso se plantea como pregunta. ¿Cómo aseguramos esa cancha pareja sin que exista ese conflicto de interés? Y por otra parte, hay una pregunta más política. ¿Cómo ven la configuración que va a tener el fondo, la Asamblea Constituyente? ¿Creen que vamos a alcanzar fácilmente los 2/3 para aprobar un modelo de desarrollo específico? Más bien va a ser empate y por lo tanto, la verdad, las cosas es que se va a ver una constitución más simple, más liviana y va a quedar todo más bien entregado a la legislación. Finalmente, se pregunta por el diagnóstico que tienen los participantes. Hoy día estamos frente a un problema del sector energético, un problema del sector eléctrico que nos obliga a por ejemplo, pedir participación estatal o en el fondo, ¿cuál es el diagnóstico para poner estos temas? Esas son las preguntas que han salido, así que nada más que soy el cartero. Muy bien. ¿Me permití una intervención? Diputado Vidal, diputado Iguren, que también había pedido la palabra. Sí, cortita, porque de alguna manera estaba respondido mi visión respecto a cómo independizamos y autonomizamos, pero sí, ahí tenemos un caso que lo mencionó Eugenio al principio, en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que como es acotado su ámbito de acción, no se dice mucho, pero ahí tenemos un problema de una entidad que es al mismo tiempo reguladora y actor de mercado, en lo mismo que regula. Ahí hay un error que tenemos que corregir y quizás debería ser materia de alguna iniciativa legal, porque ahí tenemos ese problema.
Entonces, las empresas que compiten en el ámbito de productos que están relacionados con soluciones, por ejemplo, para el ámbito de la medicina en términos nucleares, compiten contra el ente regulador que también vende lo mismo. Ese es un problema. Y lo otro que decir, me mencionaron mientras estaba yo hablando, me comunican por interno, como dice Ramón, hay una experiencia muy interesante en UTE, es una empresa de energía en Uruguay, que tiene participación pública-privada y que ganó un premio regional en el índice de satisfacción de los clientes por la calidad de servicio que entrega. Entonces, hay buenas experiencias también en Latinoamérica, no solo experiencias fallidas. Me dijimos. Diputado Vigura, usted había pedido la palabra. No, un minuto para no usar de nuevo el tiempo. Tiene 30 segundos. Un minuto. A mí me gusta mucho lo que ha dicho el diputado Vidal, porque yo creo que permite, si ese va a ser la actitud y el pensamiento y lo que va, y el ánimo que va a regir a la gente de la oposición, la verdad que nos asegura que vamos a tener, por lo más probable, una muy buena constitución, cuando realmente queremos ver que más que una supremacía, ¿no es cierto?, del Estado, sino más bien un Estado, vuelvo a insistir, óptimo, adecuado y en forma para el país. Yo creo que la energía, Ramón, se enmarca dentro de esos temas de Estado, que debiéramos estar, tener un marco entre todos, transversal, como pueden ser también la educación, como es, muchas materias que son hoy día, a mi juicio, deberían estar deberían ser tomadas como temas de Estado, donde tengamos una carta de trabajo, de desarrollo permanente en el tiempo, más allá de los colores políticos de quienes gobiernan, de los gobiernos de turno. Debiéramos trabajar mucho los sistemas regulatorios donde tengamos la tranquilidad de que cuando se producen abusos o se producen arbitrariedades, los sistemas van a funcionar y se van a regular adecuadamente. Porque al final del día, la Constitución, bien lo decía Eugenio y bueno, lo han dicho todos, no se puede transformar en una lista del supermercado de puros derechos. La Constitución debería ser como la gran guía, ¿no es cierto? La gran guía que nos pudiera permitir lograr los objetivos como país que queremos buscar a 40, 50 años más. Y en ese sentido, siento que llegar a un acuerdo de que hay temas que son de Estado y que debieran ser consagrados en forma general para no rigidizar su desarrollo, su crecimiento, para no impedir, insisto, que la gente que se invierta y para no impedir una mayor inversión, yo creo que es importante. Y finalmente, quiero decir que a mí me encanta la relación público-privada. Yo creo que ahí un reconocimiento al presidente Ricardo Lagos, que fue un verdadero visionario, un estadista que miró esta relación que ha sido tan buena, tan positiva. Y cuando se produce una inversión, esta relación público-privada, también se liberan recursos para que el Estado pueda invertirlo en otras áreas que a lo mejor son necesarias y no puede hacerlo. Así que yo creo que si ese va a ser el ánimo que vamos a tener en la futura convención constituyente, yo creo que augura un muy buen futuro para el país, de que la Constitución debiera ser un muy buen instrumento de crecimiento y desarrollo para los próximos 40 y 50 años. Bien, diputado, nuevamente se nos excedió en los tiempos, diputado, pero lo vamos a perdonar también nuevamente. Cristina y Eugenio, solamente para complementar un poco, también abordar las preguntas que salieron desde el público respecto de cómo resguardar que no existan conflictos de interés, muchas veces entre empresas públicas y privadas, entre el regulador o fiscalizador, cuando cumple ambos roles. ¿Cómo lo ven ustedes? Entendiendo que cuando se habla de una constitución probablemente solamente se consagran ciertos principios y muchas cosas se dejan a las leyes. Entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio y cómo logramos ese consenso? Cristina.
Solo voy a decir que cuesta hablar con tantos diputados de presentes. Pero yo quería contestar la otra pregunta, ¿cómo es la configuración de la convención? Yo la veo bien diversa, ¿ya? O sea, el sistema electoral, como es proporcional y hace que vayan a la convención las listas más votadas, ¿verdad? Lo que vamos a tener es que va a haber una conformación de alguna manera parecida a la del Congreso en términos de cuáles son las tendencias políticas que van a llegar a la convención, pero diferente en cuanto a cómo se ve, ¿ya? Porque se va a ver una diversidad de caras diferentes, quizás con una mayor expertise por el perfil de los candidatos a la convención, va a ser paritaria, y vamos a tener hacia la centro, nadie va a tener el monopolio de esa convención, ¿ya? Por lo tanto, se van a forzar los acuerdos, ¿ya? Los acuerdos casi siempre se convergen hacia la moderación, ¿ya? Es decir, los extremos se ven obligados a empezar a conversar, y es parte de la deliberación, empezar a llegar a los puntos de máximo equilibrio, si se quiere, con respecto a lo que se está discutiendo, ¿ya? Y eso es generalmente hacia más moderación, sin renunciar totalmente a sus posturas, ¿ya? Y el centro tiene que irse moviendo hacia uno y otro lado. Entonces, yo veo un proceso de toma de decisiones que va a ser equilibrado. En lo que no se pueda llegar, y aquí yo creo que va a haber dos características que ya más o menos las conocemos, ¿ya? Una cierta solidez en la centro-derecha con respecto a cómo se entiende, porque son menos partidos y menos tendencias, pero también hemos observado en la política corriente que no hay una sola derecha, por lo tanto tienen bastantes diferencias. Yo creo que están menos trabajados, esas diferencias, que en la centroizquierda, que hay una gran dispersión, pero sí ha habido tendencias a una convergencia programática que uno la podría dividir en dos, ¿verdad? Una un poco más extrema y una que está más ligada a la centroizquierda tradicional, ¿ya? Entonces, todo este análisis para decir que yo veo con cierta esperanza, pero con paciencia. Esto es como las elecciones norteamericanas, ¿ya? Vamos a tener un proceso de aprendizaje en que no vamos a saber qué está pasando, ¿ya? Porque los convencionales se tienen que conocer, tienen que forjarse confianza en una institución con reglas bastante nuevas, ¿ya? En que van a tener que definir parte de sus propias reglas, y por lo tanto al principio va a ser un poco desordenado, ¿ya? Y no va a haber muchos acuerdos, o van a existir los acuerdos que son como obvios de una convención, no sé, los derechos civiles y políticos obvios, eso es casi copiar y pegar, ¿ya? Entonces, y otras cosas que son más difíciles, vamos a tener que esperar, ¿verdad? Igual que en las elecciones norteamericanas, hasta el final, ¿ya? Porque eso es parte más de una política más de transacciones mutuas, de conocerse más y saber qué es lo que el otro está dispuesto a dar y a abandonar y a renunciar, ¿ya? Entonces, y esa va a ser la dinámica, porque la regla de los 2/3 y la hoja en blanco obliga a eso. La hoja en blanco obliga a que una consideración que hay que tener es si preferimos que esté en la Constitución o no, ¿ya? O sea, cuán alto es el costo de que no esté en la Constitución, ¿ya? Y si es muy alto el costo de dejarlo como a la política para siempre, esto de tener certeza, entonces estamos dispuestos a dar más para que esté en la Constitución, aunque no sea perfecto, ¿ya? Entonces, así creo que va a funcionar, ¿ya? Y el costo, que yo creo que el alto porcentaje que votó que votó a favor de tener una nueva constitución, lo que obliga es que la política también garantice que haya una nueva constitución, porque un resultado posible es que la convención no se ponga de acuerdo, y yo creo que ese es el peor escenario posible, es decir, que al final del año no tengamos un borrador de nada sustantivamente importante, ¿ya? Y eso tampoco es un escenario viable, ¿ya? Para el futuro del país. Por lo tanto, hay un incentivo ahí que hay que considerar para quienes estén tomando las decisiones. Buenísimo. Miren, desgraciadamente ya estamos llegando al final. Me queda Eugenio todavía, que me pidió la palabra, pero voy a partir con Eugenio también, dando el minuto a cada uno de ustedes, un minuto de cierre de lo que quieran comentar, decir. Desgraciadamente
Como ya dije, el tiempo se pasó volando, muy entretenida la conversación, pero Eugenio, un poco haciéndose cargo de lo que acaba de comentar también Cristina, que también es una pregunta para ti, pero también a modo de cierre, por favor. Sí, perfecto. Ok. Oye, varias cosas. Yo la primera es, diputado Vidal, ha sido realmente un placer y un hallazgo. Y un hallazgo darme cuenta que en miles de cosas nosotros dos podemos llegar a coincidir. Y yo, siendo yo profundamente liberal, me he ido convirtiendo con el tiempo en un ser profundamente liberal. Pero coincido mucho contigo. Ahora me doy cuenta por qué tú ya no estás en el Frente Amplio. Yo la verdad, si tú me preguntas, diputado, feliz que parte de los impuestos que yo pago y que pagamos, por lo menos que los que yo pago, se destinen por parte del Estado a invertir en empresas públicas o en empresas de servicio público, porque si al final el resultado de eso va a ser que el Estado va a obtener más dividendos porque las empresas van a estar muy bien gestionadas y le van a generar utilidades, yo lo encuentro fantástico. O sea, si ese es un panorama posible, por mí, muy bienvenido. Enseguida, yo, a propósito del tema del resultado de la futura Constitución, yo también, igual que María Cristina, tengo cierto optimismo, y al final lo único que yo pediría es que no se transforme la cueca en pelotas. Lo dijo Pablo Ortúzar en una columna y a mí me encantó el concepto. La verdad es que son 155 constituyentes que van a tener apenas un año para trabajar. Hoy día el diputado Vidal y el diputado Iguiguren se conocen porque llevan 3 años trabajando juntos a lo menos. Eso implica que han tenido tiempo para conocerse, hace tiempo que forman parte de la Comisión de Minería y Energía, pero aquí los constituyentes van a tener poco tiempo para conocerse, poco tiempo para generar las confianzas. Un año va a pasar volando y tienen muchas cosas que decidir. Es cierto que la hoja en blanco otorga ciertas libertades, etcétera, pero yo creo que es difícil poder concluir un trabajo de estas características en un año. Si es que se parte absolutamente una hoja en blanco, yo creo que eso no va a pasar, van a haber cosas que van a ser copy-paste, como dijo la María Cristina. Yo creo que el tema se va a favorecer adicionalmente si, como dijo Pablo Vidal, va a ser una constitución acotada, mínima y no una gran cosa. Yo aspiraría a que no fuera una gran cosa, porque si no, no se van a poner de acuerdo. Y yo al mismo tiempo le diría a toda la gente, ¿sabe? Insisto, pongamos la pelota en el piso y no llenemos la constitución de eslóganos, de peticiones. No hagamos una constitución populista, si hagamos una constitución seria, una constitución que no sea ni siquiera para los próximos 30 años, ojalá que sea una constitución de Chile y para siempre. Este ejercicio, los 155 constituyentes, es un ejercicio notable, es un ejercicio que por primera vez lo hacemos, ojalá que tenga resultados exitosos y tiene razón la María Cristina, que la Gallán y los constituyentes moderen sus pasiones, y eso sería extraordinario porque es la única manera que podamos tener un consenso. Así Muchas gracias. Muchas gracias. Y que estén muy bien todos. Muchas gracias, Eugenio. Diputado Vidal, 2 minutos para el cierre. Oye, María Cristina, podríamos proponer un artículo en la Constitución que prohíba que los diputados hablen tanto. Ya que estamos en eso. No, yo quiero dar las gracias. Es parte de la naturaleza y preferimos que deliberen así, sí que sí. Sí, no, y aparte con Francisco en muchas ocasiones hemos tenido diferencias, pero también hemos coincidido y hemos trabajado juntos en iniciativas legales, tenemos muy buena relación. Yo quiero agradecer la invitación a este tipo de conversaciones porque nos permite poner la pelota contra el piso. O sea, yo me voy con una alegría, convencí a Eugenio Evans de que el rol del Estado en las empresas de servicios básicos podría ser una buena idea. Así que ya creo con eso me doy por pagado de este foro. Pero más allá de aquello, yo no tengo ningún tipo de rencor con lo que es el Frente Amplio. Yo me fui de ahí. Pero nosotros creamos otro espacio que se llama el Nuevo Trato. Y en el Nuevo Trato estamos con el diputado Mirosevich, el alcalde Claudio Castro, la diputada Natalia Castillo, y desde el Nuevo Trato lo que nosotros creemos es que esta oportunidad que abre el proceso constituyente de recomposición de la fractura que existe entre la sociedad y la institucionalidad es un nuevo trato social, pero que también nos da la oportunidad de tener un nuevo trato ambiental, un nuevo trato feminista y, por supuesto, un nuevo trato con las empresas. Yo no creo que las empresas sean enemigos de lo público. Yo creo que, al contrario, las empresas pueden ser tremendos aliados del interés público en la medida en que tengamos una relación clara, una relación donde el rol del Estado sea preponderante, pero el rol de las empresas sea ganar lucas, pero no solo ganar lucas. Y ahí es donde la invitación es que tenemos desafíos de futuro que son tremendamente grandes. Yo mencioné al pasar algunos y no eran materia de este foro, pero
tiene que ver con el 5G, tiene que ver con la automatización de muchas áreas del empleo. Hay un tremendo desafío respecto a las pensiones que, digamos las cosas como son, no se solucionan con 6, 7, 8 puntos más de cotización, porque el verdadero desafío es que ante el aumento de la esperanza de vida, lo que vamos a tener es una población económicamente activa mucho más reducida en las próximas décadas, que no va a ser capaz de echarse al hombro a todo el resto. Me cortaste la inspiración, pero estaba terminando. Por lo tanto, creo que la dificultad de los desafíos que tenemos que enfrentar es tan grande, es tan amplia, que nadie puede restarse de esto. Y aquí hay una palabra que el pueblo de Chile instaló en el contexto del estallido social, que es la palabra dignidad. Esa dignidad lo que busca es construir condiciones mínimas de igualdad para poder vivir en libertad. Y ese nuevo trato que queremos construir en Chile busca la dignidad, pero no busca un maltrato hacia las empresas, todo lo contrario, busca un nuevo trato con las empresas. Así que sigamos dialogando, sigamos conversando. Hay mucho por hacer y tengo mucha esperanza y mucha fe en Chile y su destino. Muchas gracias. Gracias, diputado Vidal. Diputado Eguiguren, disculpe, 2 minutos, voy a ser muy estricto, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación y decirle que me voy feliz y contento, porque yo creo que lo expresado por todos hablan de que el nuevo trato que debiera existir hoy día, parafraseando a Pablo Vidal, es el trato del equilibrio de los puntos de encuentro, de lograr llegar a consensos en materias tan importantes como, por ejemplo, el tema de la energía, donde se privilegie más el desarrollo del país, de las personas, donde podamos privilegiar una energía con un acceso equitativo, una energía barata, donde de verdad le podamos decir a la señora Juanita que no le vamos a estar subiendo la cuenta cada cierto tiempo y que su mochila no va a estar aumentando, no va a ser más pesada cada ciertos meses, sino que vamos a estar garantizándole que va a poder tener un acceso a una energía barata, donde de verdad el tema de la cuenta a ella sí le importa. Yo me voy tranquilo y diciendo finalmente de que yo soy un gran partidario de alianza pública-privada y yo no le tengo susto al Estado y tampoco le temo de que los privados puedan, al revés. Soy un gran defensor del sistema que estamos hoy día teniendo en nuestro país y en el mundo entero, pero un sistema social de mercado donde de verdad tengamos presente que el eje de todo nuestro desarrollo tiene que ser la persona, tiene que ser sobre todo aquellas personas que hoy día más lo necesitan. Así que gracias por la invitación y yo quiero transmitirle de que hay que tener confianza en la próxima convención constituyente. Va a ser una buena convención. Yo creo que van a primar los criterios de encuentro, los criterios de equilibrio y de poder sacar adelante una muy buena constitución para el país, donde muchas gracias, no diputado Vidal, sino tanto diputado a las personas. Muchas gracias, diputado. María Cristina, tus 2 minutos. Perdón. Yo como presidente de la comisión tengo que hacer esto con Pancho Eguiguren todas las semanas. No ha sido fácil, pero María Cristina, por favor. No, yo voy a ser mucho más breve, porque como que he dicho y he manifestado anteriormente cuáles son mis convicciones con respecto a la convención, pero yo creo que yo le tengo mucha esperanza a la convención. Creo que el tema de energía sí es fundamental. No estoy convencida de que vaya a entrar el tema de energía como necesariamente, pero sería un error pensar que no se le va a asignar un rol importante al Estado a los asuntos estratégicos. Yo creo que eso se va a discutir al menos, no sé si van a llegar a acuerdos, ¿ya? Pero creo que eso se va a discutir al menos, se va a discutir la energía como un derecho, porque hay sectores que van a querer ponerlo sobre la mesa y la deliberación, y me parece bien que se haga, porque es una discusión que es vigente en nuestro futuro. No sé si se va a lograr decidir, pero yo creo que el proceso constituyente, no solamente para este tema, sino para muchos otros, es una conversación muy necesaria que tenemos que tener como país, y ojalá, ¿verdad?, al cabo de un año tengamos un texto lo suficientemente bueno como para que todos lo aprobemos. Muchísimas gracias. Para terminar, Andrés, no sé si quieres hacer un comentario final respecto de nuestro público, de nuestros asistentes, y después cerramos. Estás con el micrófono parado.
Sí, bueno, en primer lugar le quiero dar muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias por la participación, ha sido súper entretenido, muchas gracias a todos los que asistieron también, ha sido entretenido también conversar por el chat, y quiero comentarle a usted, a los participantes, un comentario de Sergio Barrientos que creo que refleja mucho de lo que me ha llegado ahora al cierre. Dice: muchas gracias por esta iniciativa, es un agrado ver que podemos conversar temas complejos y con múltiples incumbentes, transparente y amistosamente. Yo creo que es el espíritu que ojalá inunde nuestra discusión constitucional, es el espíritu que queremos de las conversaciones constituyentes que vamos a organizar durante este año. Ojalá que efectivamente podamos ir construyendo, aportando a este proceso. Esa es la idea de este conversatorio constituyente. Así que nada, simplemente despedirme, un abrazo grande y ya nos estaremos viendo prontamente en nuestro próximo conversatorio constituyente. Ramón. Gracias, Andrés. En lo que me queda, primero agradecer a los panelistas, que lo he pasado increíble, creo que han sido un tremendo aporte, creo que la conversación se llevó en un muy buen nivel, hubo muy buenos intercambios de opiniones, creo que se sienta una forma de dialogar, que creo que es importante y que muchas veces en el último tiempo a veces tiende a perderse. Creo que dialogar es clave en la vida para poder seguir avanzando en el interés público y por el bien de todos. Yo creo que eso es tremendamente importante. Segundo, agradecer a todos quienes asistieron. Tuvimos una convocatoria extraordinaria, espectacular, así me lo han dicho, así que felices por eso. Agradecerles, ¿verdad?, nuevamente a todos en general. Dejarlos invitados para el próximo conversatorio. Les vamos a estar avisando prontamente cuándo lo va a hacer y quiénes van a participar. Y simplemente, nada más que decirles mucha suerte. Tengo fe en el futuro. Soy un optimista respecto a lo que puede pasar en nuestro país. Y creo que como Valgesta vamos a seguir apoyando las políticas públicas en general, porque es algo que nos mueve, que nos motiva, está en nuestro ADN. Muchas gracias a todos, un abrazo a cada uno de ustedes y que estén muy bien. Chao, chao. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao.